El Paseo de la Torre del Oro es hoy uno de los atractivos turísticos de Sevilla, pero hasta hace 100 años era el Muelle del Arenal, como puede verse en las fotos del archivo del puerto. Con inteligencia artificial le han insuflado vida y han recreado cómo era la actividad y el ambiente del antiguo embarcadero. Ahora se han cumplido 100 años desde que se creó el puerto moderno, muy diferente al anterior y que ha permitido una infraestructura de gran valor económico para la ciudad. Genera ahora mismo un porcentaje del PIB provincial muy potente, estamos en torno a 1.200 millones de euros lo que facturan las empresas que operan por el puerto y generan 20.000 puestos de trabajo. En definitiva, hay 200 empresas que trabajan en torno al puerto de Sevilla. Esto se consiguió con la construcción de la Corta de Tablada, una impresionante obra que duró casi 20 años, desde 1909 a 1926, y que hoy también podemos imaginar gracias a la inteligencia artificial. La Corta lo que pretendía es eliminar el meandro de los Jordales, con eso se evitaba hacer esa curva de salida hacia el Atlántico. Además, se estaba intentando evitar las inundaciones que se producían con las pleamar o con las grandes avenidas de agua. La Corta de Tablada lo que hace es, en primer lugar, proporcionar capacidad al puerto. El puerto había superado su capacidad, el puerto no era competitivo. El puerto en ese momento, digamos que respira, puede recibir barcos mayores. Y todo ello, evidentemente, lleva a un crecimiento del comercio. Empieza el comercio a florecer y un incipiente tejido industrial sevillano empieza a tener una vía de entrada de materias y de salida de sus productos. Se habían hecho varias cortas anteriormente, pero para llegar a Sevilla, los barcos seguían teniendo que sortear varias curvas del río, donde era complicado maniobrar y se acumulaban sedimentos. La excavación de la Corta de Tablada, según el proyecto de los ingenieros Molini y Brackenbury, permitió evitar el codo de Gordales y el de Punta del Verde. Se tuvo que abrir un cauce de más de 6 kilómetros. Hay que excavar un espesor de 14-16 metros de sedimentos, pero que parte de él está bajo el agua. Y eso ya empieza a ser un reto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la época. Para la época fue una obra muy mecanizada. Es decir, el puerto compró bastantes excavadoras de Cangilones, de Rosario, locomotoras, vagones de ferrocarril. Ya tenían un pensamiento de economía circular y de reutilización de aquellos productos, aquellos elementos que se estaban extrayendo de aquí. Estoy refiriéndome a las tierras que se estaban sacando para construir este canal, fueron después reutilizadas en el centro de la ciudad para mejorar el pavimento y hacer mucho más habitable la ciudad. El nuevo muelle de Tablada permitió más espacio e infraestructuras para un tráfico de mercancías moderno que llegó a su máximo apogeo a mediados del siglo XX. Se construyeron los tinglados, almacenes que hoy forman parte del patrimonio portuario. Y se puede ver perfectamente este viario interior. Aquí se almacenaban los bocoyes, la mercancía tal como venía y por aquí entraban todo esto, entraban los carros y continuaban hasta allá. Construye toda esa serie de tinglados con unas soluciones arquitectónicas absolutamente pioneras, unas soluciones arquitectónicas que entroncan con la arquitectura del movimiento moderno, con las soluciones que estamos viendo en Europa y que se constituyen por unas cubiertas parabólicas, con una serie de encofrados en hormigón armado, que son pues muy potentes visualmente, que tanto recuerdan a los hangares contemporáneos de aeropuerto, pero que tienen 100 años. En el suelo se aprecia la vía empedrada por donde entraban los vehículos a cargar o descargar la mercancía. La inversión que se hizo, el proyecto que se hizo fue de lo más moderno que había en aquel entonces y costó muchísimo dinero también. Detrás, en la cara del puerto que da a la ciudad, se construyeron otros almacenes con una visión arquitectónica más urbana y en la línea de lo que será la Exposición Iberoamericana, con tejidos a dos aguas, elementos cerámicos y terminados en ladrillo. En la fachada que se construye, digamos,
mirando a la ciudad, que es la que delimita por fuera lo que actualmente es el distrito urbano portuario, se opta por una arquitectura mucho más tradicional. Se opta por una arquitectura que está más imbricada a lo teatral, a lo representativo, a lo doméstico, como es la arquitectura más de un corte regionalista. Otro elemento fundamental de la Corta de Tablada fue el puente de hierro, hoy retirado de su función y expuesto al público, pero que en su momento fue un diseño de vanguardia en Europa y permitió la conexión con la margen derecha del río. De hecho, el puente que conocemos como de Alfonso XIII o de Hierro es una franquicia que se desarrolla en Estados Unidos en la última década del siglo XIX. Un puente muy avanzado para la época. Tenemos que tener en cuenta que es el momento en el que en España se está notando más el desarrollo industrial. La manufactura del puente procede de Barcelona, aunque el diseño final es de Brackenbury, pero realmente la idea estaba muy asentada. Hay que tener en cuenta que el puente tiene como cuatro bloques, ¿no? Los dos bloques del centro, que son los levadizos, se contraprogramaban o se contrapesaban. Esa idea pionera plantea pues, que con un sistema levadizo de contrapesos el puente abra y cierra sus compuertas, pero no solamente en eso es innovador, también es innovador porque el puente se va a convertir en medio de transporte peatonal, de vehículos y de trenes. Entonces el ferrocarril va a atravesar y va a surtir las necesidades que tiene la institución portuaria en ese momento. En 1926, el puente y la Corta de Tablada fueron inaugurados por el rey Alfonso XIII en medio de grandes celebraciones. El puerto de Sevilla inició una senda de desarrollo condicionado por sus especiales características entre puerto fluvial y marítimo. Mi opinión personal es que debe seguir la senda que ha iniciado, no debe mirarse en otros puertos, sino debe mirarse a sí mismo, a su zona de influencia, toda la vega del Guadalquivir, instalaciones mineras, es decir, que mirándose a sí mismo como mejor puede definir su futuro y, por supuesto, mirando a la ciudad, que tiene que seguir siendo el puerto como suyo. Sin embargo, la relación entre la ciudad y el puerto no siempre ha sido muy consciente. Ahora se pretende poner en valor este patrimonio y la autoridad portuaria quiere revitalizar el muelle de Tablada con el proyecto del nuevo distrito urbano portuario. También incluirá el puente de hierro en una zona cultural y de ocio. Ahora tenemos la oportunidad de comprender pues, muchas cuestiones que están relacionadas con la ciudad, con la institución portuaria, con el desarrollo industrial, y ese es el recurso fundamental que tenemos para transmitir a la sociedad todas estas cuestiones, es el propio elemento que tenemos aquí a nuestras espaldas, ¿no? El principal uso que van a tener uno de estos tinglados es ser la nueva terminal de cruceros y luego hacer un entorno donde convivan todos los usos. En ese sentido, estamos proyectando oficinas, tiendas, zonas de recreo, restauración, ocio, en definitiva, una parte más de la ciudad donde la gente pueda disfrutar de todo este entorno. Y ahora mismo yo creo que estamos en un momento de proximidad entre Sevilla y el puerto, y de un puerto que además tiene todavía capacidad para continuar por la senda del valor añadido. Una senda con un legado de 100 años que podemos volver a aprovechar.